Filipenses, la urgencia que tenemos de Cristo. Es nuestro estudio número 41. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero en el año 51 después de Cristo. Filipos era una ciudad de la provincia de Macedonia, o sea que era una colonia romana. Había allí una pequeña comunidad judía. Era una ciudad pagana que practicaba el ocultismo, de modo que había mucha persecución religiosa. Fue en medio de grandes dificultades que se inició la obra allí. El relato acerca de los inicios de esta iglesia lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16. Recordemos que Pablo había tenido una visión en la que un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Pablo interpretó esta visión como un llamado divino. Dios nos habla de diferentes maneras y debemos ser sensibles y poner atención analizando a la luz de la Biblia esos llamados especiales que Dios nos hace. Cuando Pablo y su comitiva llegaron, tuvieron contacto con algunas mujeres que lavaban en el río, entre las cuales se encontraba Lidia, una gentil vendedora de púrpura. La púrpura era una sustancia que servía para teñir las vestiduras reales y de gente adinerada. Esta mujer se había hecho prosélita judía. Así que esta fue la primera convertida en ese lugar. Hechos nos cuenta cómo Pablo liberó a una muchacha endemoniada y los que usaban a la muchacha como negocio acusaron a Pablo y a los que lo acompañaban de hacer algo ilegal. De esta manera, entonces, Pablo y Silas fueron arrojados en la cárcel. Más tarde, producto de un milagroso terremoto que soltó sus cadenas y producto de los hechos que acompañaron este portento, el carcelero de aquel lugar y su familia pasaron a formar parte de los conversos de Filipos. Lidia y el carcelero y unos pocos miembros iniciales se convirtieron entonces en el núcleo principal de la naciente iglesia. Pablo se encontraba en la prisión en Roma cuando escribió esta carta alrededor de los años 62 al 63 después de Cristo. La carta a los filipenses nos habla de lo que Cristo significa en la vida de la iglesia y del creyente. A Cristo lo necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida, en todos los espacios de nuestra vida, en todos los instantes de nuestra vida. Desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, Cristo tiene que ver en todo lo que somos, pues Él es el creador de todas las cosas. Nada ocurre sin su voluntad, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es Dios hecho hombre, el Señor de la iglesia, razón por la cual no hay ninguna cosa en la que podamos prescindir de Él. Esto es lo que hace a Cristo tan necesario y urgente en nuestras vidas. Pablo en esta carta expresa a los filipenses su amor y agradecimiento por su ayuda enviada por medio de Epafrodito, el cual tuvo un percance de salud durante su visita a Pablo en Roma. Y fue luego de su recuperación que entonces pudo regresar a Filipos llevando esta carta a la iglesia. Veamos entonces por qué Cristo es tan imprescindible. Primeramente, Cristo es nuestro ejemplo en la vida cristiana. Pablo muestra
a los hermanos de Filipos cómo Cristo es la persona a la que debemos imitar y la persona por la cual debemos dedicar todo nuestro esfuerzo en este mundo. Inicia su carta haciendo una presentación muy diferente a la que él estaba acostumbrado en las demás cartas. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Filipenses 1:1. Fíjense que Pablo se presenta a los filipenses no como apóstol, como lo hacía en las otras cartas, pues debido al afecto y al respeto existente entre ellos, Pablo no tenía que defender su ministerio. Así que se denomina como siervo en el mismo nivel de Timoteo. Timoteo era una persona conocida por los filipenses y Pablo sabía del afecto prodigado a este joven discípulo suyo que le acompañaba. La carta es dirigida a la iglesia, pero de forma especial se menciona a los obispos y a los diáconos, quienes eran los responsables de la iglesia. Los pastores y diáconos que tenían la tarea de continuar la obra iniciada por los apóstoles. El ministerio apostólico cesaría tarde o temprano. Habrían completado su tarea en el establecimiento del fundamento de la iglesia. Los buenos deseos de gracia y paz a los que hace referencia el apóstol en su carta al principio son atinentes a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 2. El afecto entre Pablo y los filipenses es notorio en los términos de esta carta. Los filipenses habían mostrado su preocupación por la condición de Pablo en la prisión. Así que Pablo les anima diciéndoles cómo su confinamiento había acelerado el avance del evangelio. Pablo muestra a través de esta carta de qué manera se regocijaba, no importando cuán adversas fueran las circunstancias por las que estaba pasando. Aunque estaba en prisión, él resalta el hecho de que es por la causa de Cristo. Esta carta es un tributo al gozo que viene del Señor. Y Pablo enseña a los filipenses que el secreto de vivir una vida gozosa como la que él estaba viviendo estribaba en la comunión permanente que hay que tener con el Señor. En esta carta, Pablo expresa a los filipenses su deseo de que Dios le permitiera seguir viviendo para poder serles de ayuda, pero que él estaba preparado cualquiera fuera la decisión que Dios tomara respecto de él. Por eso expresa: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 21 al 24. El apóstol era consciente que el vivir en Cristo era la cosa más importante. Ya fuera activo en esta vida, lo cual era algo verdaderamente emocionante porque le permitía ser de bendición a la iglesia y al mundo con la predicación del Evangelio de Jesucristo, o ya fuera retirado a la patria celestial, lo cual él consideraba, y creo que nosotros debemos considerarlo así también, como lo mejor. En medio de todas las presiones por las que pasaban los hermanos de Filipos, Pablo les insta a soportar el sufrimiento con entereza y a seguir el ejemplo de Cristo, el cual, después de haber soportado toda humillación, fue exaltado por el Padre. Filipenses 2, 1 al 11.
Fíjese que este pasaje se ha denominado como el locus classicus de la doctrina paulina acerca de la persona de Jesucristo y sobre la naturaleza y el alcance de la obra salvífica operada por él. Pablo habla a los filipenses de su admiración hacia ellos y de su disposición para que los acontecimientos de su propia vida redundaran en beneficio de fortaleza y estímulo para que ellos estén preparados para enfrentar toda dificultad con valor y que al mismo tiempo estén dedicados con todo su empeño para mantener la unidad y la salud espiritual de la iglesia. Les habla de su interés de enviar a Timoteo, a quien elogia como alguien que tenía también un gran afecto por ellos. Y menciona además en la carta la abnegación con que Epafrodito, arriesgando su propia vida, le hizo llegar la ofrenda enviada por ellos. Y asimismo les informa acerca de su regreso hasta ellos, con la misión especial de entregarles la carta y de darles los detalles más precisos acerca de su condición carcelaria. Filipenses 2, 19 al 28. Pablo tiene un interés particular de recomendar a estos dos hermanos para que puedan ser de gran utilidad en la iglesia en Filipos. En segundo lugar, Cristo es nuestra meta suprema en toda aspiración. En el capítulo 3, el apóstol Pablo estaba preocupado de que los hermanos filipenses se dejaran arrastrar por el legalismo de los judíos y por otras ideas que nada tienen que ver con la esperanza eterna del cristiano. Ambas tendencias pretendían sustituir la gracia de Cristo por los méritos personales. Pablo expresa a los que se preciaban de su herencia judía que en ese sentido su background era insuperable. Pero no era eso lo que lo calificaba, sino el hecho de que él había puesto su esperanza solamente en Cristo. Filipenses 3, 3 al 6. Su vida era muy diferente a lo que era antes de ser cristiano. Sus anhelos eran otros ahora. Él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3, 7 y 8. En este sentido, todo cuanto él había podido alcanzar en el pasado como personaje importante dentro del judaísmo, lo consideraba como nada, con el fin de conocer y dar a conocer a Cristo. Ninguna cosa en esta vida se puede comparar con el logro maravilloso de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pablo también establece que Cristo debe ser la más grande motivación de la vida del creyente. Ninguna otra cosa debería llenar sus expectativas como el hecho de vivir para Cristo y llegar a participar de todo lo que significa ser de Él. Experimentar todo aquello que nos está reservado en la vida cristiana, tanto aquí y ahora en este mundo como en la vida venidera, debe ser la cosa que nos impulse a vivir y movernos cada día. Y esto no es algo que podremos lograr por nuestros propios medios, sino solo y únicamente en una comunión perfecta con Cristo. Y esto es algo en lo que tenemos que estar enfocados durante toda nuestra vida. Filipenses 3, versículos 12 al 14. La mejor inversión en la vida es entregarnos a Cristo y vivir por Él. Ningún éxito personal supera esto.
Esto me recuerda a las palabras de Jesús pronunciadas a Pedro. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18, versículos 28 al 30. El apóstol Pablo sabía que el interés en última instancia de los falsos maestros que estaban escandalizando a las iglesias por donde quiera que iban eran únicamente las cosas terrenales, el aplauso y el reconocimiento de los hombres. Pero el que va camino al cielo tiene otras aspiraciones y lo mueven asuntos mucho más elevados que las simples cuestiones terrenales. Eso es algo que los que no han nacido de nuevo no pueden entender ni experimentar. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Finalmente, Cristo es nuestro castillo fuerte en las dificultades. En el capítulo 4 de Filipenses hay una serie de asuntos abordados por el apóstol que culminan con una declaración contundente que es la base de toda nuestra confianza y seguridad de que todo lo que nos propongamos alcanzar, lo alcanzaremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cristo no solo es el objeto de nuestras aspiraciones, sino que Él mismo es el motor que nos impulsa para lograr todas nuestras metas. Él es nuestro castillo fuerte en medio de todas las dificultades por las que nos tengamos que enfrentar en esta vida. Pablo enfrenta una situación particular que ocurría en esta iglesia y era el desacuerdo entre dos hermanas que tenían, por cierto, unos nombres muy raros: Evodia y Síntique. El apóstol apela a la intervención de un tercer hermano prominente de la iglesia para que ayude en la reconciliación de estas hermanas. Eran mujeres que habían colaborado con Pablo al igual que Lidia. Una muestra de cuán importantes y clave eran las mujeres en aquella iglesia. Pero ahora estaban siendo un mal ejemplo para la congregación, permitiendo que el enfado y los desacuerdos entre ellas mancharan el testimonio y amenazaran así la unidad que debe imperar en el seno de la iglesia. Luego viene un consejo de oro para nuestra salud emocional. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Estas palabras desestimulan las cuestiones que nos producen ansiedad en esta vida. Esas son cosas en las que tenemos que ejercitarnos con más frecuencia, pues son un refugio fuerte en medio de las tribulaciones por las que pasaremos en este mundo. El secreto de todo esto estriba en poner nuestras cargas sobre los hombros del Señor, que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y este consejo del apóstol se completa
con una recomendación excelente cuya observancia llenará nuestras vidas de enormes beneficios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esto es muy importante, pues las personas actúan de acuerdo a cómo piensan. Esta era una iglesia que amaba al apóstol Pablo y lo había demostrado en múltiples maneras, cosa esta que el apóstol resalta como una gran obra que será recompensada por el Señor. Él les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermosas palabras. Así que después de enviar sus saludos a todos los hermanos de la iglesia sin distinción, el apóstol finaliza su carta con unas palabras de bendición pastoral que en este momento hago mías para ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Filipenses 4:23. Que el Señor te bendiga.